recomendación de libro y reflexión añadida, por supuesto, porque a mí todas estas cosas me hacen mucho pensar, y una recomendación además coeducativa. El libro es este, Atlas de lo Invisible, mapas y gráficos que cambiarán tu visión del mundo, que es una preciosidad, es una gozada verlo. Trata de mapas, evidentemente, de representaciones de datos, etcétera. Está escrito por James Cheshire y Oliver Uberti. Y bueno, es uno de esos libros que es bonito de tener, sin más. Y os voy a leer una frase de la introducción me parece que está muy guay, en la que están hablando de la etapa del COVID, ¿no? Y de, bueno, cómo se recopiló datos sobre el COVID, sobre su expansión, cómo empezaron las primeras alertas sobre la pandemia cuando la gente empezó a unir los puntos y la gente que investigaba empezó a decir, ojito que aquí se nos viene lío, y cómo también ayudó a valorar el avance y cómo funcionaban las cosas, mejor o peor, para atajar el asunto y demás, ¿no? Y bueno, es una reflexión histórica el libro entero, así temático, sobre mapas y gráficos y maneras distintas de representar la información, y cómo el ir obteniendo información y las formas de representarla sirvieron para conocer mejor situaciones específicas, la peste inglesa, o el desarrollo del cólera en Londres, o la pandemia del COVID, o cosas relacionadas con el espacio, cuestiones sobre desarrollo de la pobreza, etcétera. Bueno, es muy bonito, como os digo. Y en la introducción, en el prólogo, fijaos qué chulo esto. Con el virus, se refiere al COVID, calando en casi todos los aspectos de la sociedad, comprobamos que nuestra capacidad para sobrevivir a una crisis depende de la información que tenemos del asaltante. Al visualizar los datos, los transformamos en información que se convierte en arma para quienes nos protegen. Esto vale tanto si combatimos una enfermedad, la desigualdad o la actual emergencia climática. Es una manera muy bonita de decir que sin información damos palos de ciego, con lo mal que está esta frase, ahora que que me acabo de escuchar decirla, ¿no? Pero no sabemos exactamente lo que hacemos. ¿Y por qué lo hilo con coeducación? Y lo voy a hilar también, además, con esto de los planes de coeducación, que es otro de los temas así recientes que el profesorado se lleva las manos a la cabeza de, Dios mío, como teníamos poco que hacer, ahora hay que hacer esto también, ¿no? Pero pasa lo siguiente, yo en los años que llevo dando formación de profesorado me doy cuenta que muchas veces las coeducadoras vamos, como digo yo, sembrando semillas con esperanza de que alguna aprenda. Entonces, hago esto a ver si vale para algo. Voy a traer a esta obra de teatro o a ti a dar un taller a no sé quién y ojalá valga para algo. Les llevé a ver una exposición a ver si vale para algo. Les puse un vídeo en clase a ver si. Estamos todo el día en el a ver si. Con el a ver si no vamos a ningún sitio porque nos está faltando la información. Nos está faltando la información porque no la estamos recogiendo sistemáticamente, porque la coeducación sigue siendo una cosa poco sistematizada, que hacemos algunas personas suelta por ahí, por amor al arte muchas veces, contra viento y marea, y nos falta la parte estratégica y de planificar, etcétera, muchas veces, ¿no? Entonces hay que empezar a planificar, y para planificar con sentido y para poder poner objetivos que sean reales, etcétera, necesitamos una cosa muy importante que muchas veces no se hace, que es el diagnóstico, la recogida de información. No es, vi yo esta charla que me pareció muy guapa, zas, me la pongo en el Insti o la traigo para el cole, sino, vale, en mi cole, que sé perfectamente cómo funciona el percal y dónde tengo yo los puntos de desigualdad y de problemas, pues entonces esto les va a venir muy bien, es lo que necesitan. O voy a buscar cosas para lo que yo necesito, no cosas que me parece que a lo mejor sirven para algo, porque sí, al final todo sirve para todo, pero nada sirve para nada, ¿no? Entonces, este libro, que está muy bonito, y además es que hay una parte que habla de Florence Nightingale, que seguramente la conocéis como enfermera, pero que también la tipa era estadística, y hay un gráfico súper bonito, que bueno, os pongo algo más de información en la newsletter que acompaña este vídeo, ¿no?
quiero decir que también podemos incluso tirar de referente, que al final es el punto más fácil en el que tiramos siempre de coeducación. Pero la moraleja de esto es que si no tenemos la información, no tenemos el arma que nos va a servir para resolver el problema. Con lo cual, súper importante siempre es hacer un diagnóstico. Y luego esto de hacer el diagnóstico, que suena un rollo, pero no tiene por qué serlo, porque de hecho el propio diagnóstico puede convertirse en un proyecto de centro en una situación de aprendizaje o como se llame eso cuando veáis este vídeo, ¿no? Porque ya sabéis que estas cosas cambian. Pero que un diagnóstico no es una cosa súper aburrida que tenga yo que pasar encuestas, que puede ser una herramienta, etcétera, y sin más, sino que puede ser algo que hagamos participativo con el alumnado, puede ser la primera acción de nuestro plan de coeducación para el curso que viene, pensar, pues vale, lo primero que necesito son datos que no tengo, con lo cual me voy a dedicar a eso, y además no va a ser un extra de, además de todo lo que tenemos que hacer, que dice la de igualdad que hay que hacer un diagnóstico. No, puede ser parte del trabajo, porque al hacer, y por eso este libro es muy inspirador en ese sentido, al, por ejemplo, recoger datos, observación de campo, etcétera, eso es método científico, eso nos vale para todas las asignaturas de ciencias, etcétera. La parte de gestionar luego los datos y demás puede ser parte de la asignatura de matemáticas o de los contenidos de matemáticas, de estadística, etcétera. Aprender a leer unos datos estadísticos, unos gráficos, a interpretar y demás es pensamiento crítico, es también desarrollo de la capacidad de comprensión, lo podemos hilar con conseguir las fuentes fiables, entender de dónde salen las cosas, ir a noticias, lo podemos meter en lengua, etcétera. Y luego la representación gráfica de esa información, eso es plástica. Lo que tenemos aquí, que es súper bonito y hay un montón de ejemplos más, es cómo transformar esos números, esos datos, esos porcentajes en información entendible y que además sea chula también, ¿no? Y que sea útil. Con lo cual podemos trabajar a la hora de hacer un diagnóstico de igualdad o de coeducación en nuestro centro educativo desde un montón de áreas que son, es parte del trabajo con el currículum, del trabajo con las competencias y a la vez conseguimos nuestro objetivo, que es tener un diagnóstico, involucrar a toda la comunidad educativa, que el alumnado participe, etcétera. Con lo cual, el objetivo de este vídeo, aparte de recomendaros el libro, que es muy guay, es abrir un poco la visión de cómo podemos hacer las cosas y que cuando nos propongan estas... o cuando nos pidan que hagamos estas cosas como un plan de igualdad, un no sé qué, etcétera, y que además tiene que ser participativo y dices, pero ¿cómo demonios voy a hacer esto? Bueno, pues que hay manera de hacerlo dentro de lo que ya hacemos el día a día, que no sea un extra, sino que intentamos ver cómo podemos convertir eso que tenemos que hacer, que queremos hacer y que nos va a ser muy útil, en algo que podamos integrar en lo que ya estamos haciendo.